Nuestro buen amigo, el sociólogo Cándido Mercedes, está aquí con nosotros. Un hombre de las letras, catedrático universitario. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Placer tenerle. Doctor, ¿esta es una ola de violencia o la violencia es una ola connatural al dominicano, al ser humano? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿O es fruto un legado de la pandemia o es producto de esta crisis económica que estamos viviendo? ¿Cuál es? ¿Por dónde andan los problemas causales de esta violencia que estamos viviendo? Para ponerme de acuerdo contigo, todas juntas. Oh. Mire, hay diversas explicaciones psicosociales y sociológicas. Acuérdense del libro del Leviatán, de Thomas Hobbes, que decía que el hombre se comía al hombre. Entonces, reflexionando sobre la naturaleza humana y la evolución humana. Después vino John Locke y nos habló en un libro que se llama El Gobierno Civil sobre la necesidad de que el Estado construyese mecanismos de control social a fin de que la exacerbación del individuo no se impusiera sobre la colectividad. Y hoy hay un buen científico cognitivo, se llama Steven Pinker, que nos habla del alma que llevamos dentro. Entonces, la violencia es producto cultural, merced a la socialización que se genera en esa sociedad. Es un constructo social. Es un constructo social, en gran medida. Porque los seres humanos venimos con emociones negativas. Sí. Si tú no socializas en la cultura de la civilidad, en la cultura de la paz a esos individuos, ese animal, ese primitivos que llevamos dentro, se exacerba y aflora. Porque acuérdate que tenemos odio, pero tenemos amor. Tenemos ira, cólera. Y esa ira y esa cólera llega un momento en que te quita todos los signos de racionalidad y lo que está operando el animal. Usted está entrando en contradicción, en coincidencia con el presidente Luis Abinader, que está haciendo alusión a la necesidad de construir una sociedad de paz. Exacto, pero eso deviene... Pero ¿cómo hacerlo? Eso es un proceso a corto, a mediano y largo plazo, porque es desde la niñez, desde la familia, cómo tú socializas en términos de la cultura. Nosotros, se hizo un estudio hace 5 años en Chile de 18 países y nosotros fuimos el país que peor quedamos en el ranking en la cultura de la civilidad, la cultura cívica. Ahora, fíjate que tú te vas, cualquiera se ve en rojo, pero eso es violencia. Sí, es violencia. Cuando yo voy y te quito tu turno que tú estás haciendo en una fila, eso es violencia. Y genera violencia. Entonces la gente cree. Entonces, porque uno se indigna. Hay una violencia y delincuencia que es directa. Esa cuando yo te quito la vida, cuando yo te doy golpe físico. Pero eso deviene como un constructo cultural, sobre todo en la cultura machista. Yo no barajo pleito. La cárcel se hizo para los hombres. Hasta que llega. Y cuando yo me meto en rojo, estos que están ahí dicen, ¿viste? ¿Qué tigre más vivo? Esa es la cultura del tigre. Eso vive en nosotros los Exacto. Y eso está ahí. Eso vive. Esa violencia incubada. De tal manera que si yo me quedo, que tú te me metes por dentro, en la fila, y yo me quedo igualito, ya tú sabes cómo me dicen a mí. Cobarde. El pendejo. Esa yo no la uso, pero vamos a decir cobarde. ¿Ves? Entonces yo, frente a la colectividad que me está relajando, se está burlando de mí, me está haciendo bullying, reacciono aunque yo no quiera. La mejor manifestación de eso se da en las carreteras. Usted ve un accidente, van 2 carriles y se convierten en 6. Todo el mundo quiere, pero si usted no hace el ejercicio de entrar, usted se jodió, usted llega al otro día. Pero yo un día iba a dar clase en Bonao, yo voy a las 5 de la mañana y yo veo una luz fuerte que me está haciendo daño. Y yo, diablo, ¿qué carro que tiene luces tan poderosas? Porque yo creo que el vehículo viene normal. Yo voy y él viene en la carretera Duarte. Él venía en el mismo lado mío. En contravía. En contravía. ¿Tú quieres ver violencia más grande que eso se da muchísimo. Y él lo ve como cultura del tigueraje. Y ustedes vieron los delivery. Claro, no, lo de los delivery. Y la cultura de mi derecho está por encima de la autoridad tiene que intervenir el tema de los delivery. Pero mira qué es lo que pasa. Entonces, urgentemente. Si la sociedad dominicana sigue como va, y a mí no me gusta dar noticias así, pero hay que decir la realidad, hay que decir las cosas. La tendencia social es que nosotros nos veamos dentro de 5 o 10 años al estilo Guatemala, El Salvador, Honduras. Ojalá. ¿Por qué? Porque es que no vamos a la raíz. ¿Y cuál es la raíz de este país? La raíz es la estructura social.
Una estructura social eminentemente excluyente y donde muchos de los que somos clase media y media alta y alta, lejos de sentir vergüenza por esas grandes desigualdades que hay en la República Dominicana y esa enorme exclusión que hay, lo vemos como simbología de estatus. Nos vemos bien la diferencia entre Cándido Mercedes con aquel que es de un sector desclasado. Entonces, la sociedad te genera lo que llaman los expertos una violencia estructural que viene dada por la estructura social. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el desempleo está en 15-16% ampliado, pero en los jóvenes está en 31%. Sí. Aquí tenemos 22% de jóvenes que son sin estudio y sin trabajo. ¿Y qué es eso? Potencialmente eso es ¿qué? Delincuencia y violencia. Y violencia. ¿Ve? Aquí tenemos que somos el país de toda la región con la tasa de embarazo en niñas y adolescentes más alta. Y cuando tú buscas la variable, ¿cuáles son las variables que inciden en esa tasa de embarazo? La pobreza y la educación. Y la educación. Pero una niña teniendo niños al cabo de 15 años, ¿ese niño qué? ¿Potencialmente qué? No, una fábrica, es una fábrica de delincuentes. Una fábrica de delincuentes que estamos propiciando. Pero es la sociedad que lo está generando. ¿Usted estaría de acuerdo Entonces, con cada un vez que control de hay natalidad? ola pico de violencia y delincuencia, nos rasgamos la vestidura. ¡Wow! Es que está ahí y va a seguir creciendo. Y vivimos con ella. Y estamos viviendo con ella y de tanto verla, muchos nos hemos normalizado creyendo que eso es normal. Es cierto. Nos hemos familiarizado con ella. Y lo hemos visto. Porque el ser humano se adapta tanto que se adapta hasta lo malo. Y tenemos que luchar en contra de que eso no siga ocurriendo. Y tenemos que ir a la raíz de eso que está produciendo. Mi estimado amigo, mi estimado maestro, ¿cómo vamos a esa raíz que vemos tantos ensayos en materia de políticas públicas para, por un lado, combatir la criminalidad, pero es que no vemos cómo evitar que se llegue a la criminalidad? Esos son ensayos cosméticos. Cosméticos. Porque la élite política y la élite empresarial no se han preocupado por la necesidad de un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que no propicie tanta desigualdad, porque no es la pobreza que genera la violencia y la delincuencia en sí mismo, es la desigualdad. Es que la gente no está entendiendo. La desigualdad en términos generales disminuyó. Estaba en 0.525, acuérdense. Mientras más se acerca uno por el coeficiente de Gini, más alta es la desigualdad. Claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú desagregas esa desigualdad, es pavoroso, profundamente pavoroso. ¿Cómo así, Cándido? Yo le digo, mira, el ingreso per cápita de nosotros los dominicanos está en $8.332. El promedio de los 11 millones, ahí abarca a los Corripios, a los Vicini, $8.332. Es el ingreso per cápita de nosotros los dominicanos. ¿Anual o mensual? Anual. Anualizado. Okay. Pero en el 10% más pobre es $1.708. Pero aquí hay gente que reciben anualizado promedio de ingreso per cápita $94.000. Eso es solamente el 10% de la población dominicana. Ya viste, un 10% que recibe $94.000 y un 10% más pobre que recibe $1.700. Ahora, ¿qué ocurre? Que el 65%, el promedio es 8.332, pero el 65% de los dominicanos y dominicanas no recibimos ese promedio. Es que en ese 65% el ingreso per cápita abarca lo más rico del país, sí, pero abarca toda la sociedad. Entonces es una sociedad desigual. Profundamente desigual. Pero ¿qué ocurre? Eso que tú dijiste, que te dije todas juntas, mire qué ocurre. El mundo entero, sobre todo América Latina, porque América Latina es el país de mayor violencia, la región de mayor violencia, más que en África, la de mayor desigualdad, más que en África, y la pandemia vino a agudizar eso en todos los países de América Latina. Y República Dominicana no es la excepción. No, para nada. ¿Qué ocurre? Que la pandemia vino el confinamiento. El confinamiento, ustedes saben lo que genera eso, violencia también. Claro. Incluso hubo más violencia intrafamiliar que nunca antes. Claro, estaba, defectos que no se 24 conocían, horas juntos. O se evitaban por la falta de contacto. Y mucho divorcio hubo, mucha separación. Sí.
Pero ahora, esta crisis económica como consecuencia de la guerra, ¿qué trae? Señores, en el quintil número uno, que es el más pobre, según el Banco Central, la inflación ha generado, porque la inflación impacta más a los pobres. Claro, porque te disminuye el poder adquisitivo. Te disminuye el poder adquisitivo. A mí no me lo ha disminuido, ni a usted tampoco. No, a mí sí, tampoco. muchísimo. No, porque nosotros tenemos la capacidad de eliminar gastos superfluos exacto, y adaptar. Y adaptar. Ahora sí estamos hablando. Ahí te lleno. Sí, pero ¿qué pasa? Que los pobres, el 100% ¿De dónde se va a agarrar? esos ingresos ¿De dónde se va a agarrar? no tiene por dónde agarrarse. No, que ya no tiene que adaptar. ¿Qué hace? Sus condiciones de vida, su calidad de vida disminuye. Claro. La inflación en el quintil 1, en el quintil 2, es decir, los sectores pobres y vulnerables, le afecta el costo de la vida, su calidad de vida. ¿Y qué hace eso? Desde el punto de vista sociológico y psicosocial. Eso te genera enorme tensión. Sí. Y viene el conflicto entre respetar la norma, hay una crisis mental y moral. Una disyuntiva. Hay una confusión y eso es lo que se llama anomia social. Esta es una sociedad profundamente anómica. ¿Por qué? Porque como decía Robert Merton, la sociedad te presenta en televisión todo lo que tú puedes consumir. Eso es fines culturales con contradicción con las normas institucionales. Me está ofreciendo a mí la posibilidad de yo comprar un Jordan o un tenis LeBron James, pero no me da la posibilidad del empleo ni las condiciones materiales. Ahí viene esa tensión, esa crisis. Por eso tú vas a las cárceles de este país, de cada 100 presos, 95%, por no decirte 100%, son jóvenes. Sí, sí, claro. Entre 18 y 30 años. Y es que viene la sangre, la delincuencia en los jóvenes, las condiciones sociales. Ahora, la élite política en los últimos 25 años ha ido a los factores sociales que están generando esto que estamos viviendo. Ahora, usted ha evaluado en los últimos años la inversión social en el país. ¿Está dirigida a que este tema, como usted lo plantea con tanta profesionalidad, sea superado? Mira, República Dominicana es la 9ª economía de los 34 países de América Latina. La 9ª. Este es un país con una resiliencia económica que hay que aplaudir. Envidiable. 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 Fíjate cómo 2020, 2021, eso no lo hizo nadie. Nadie. Incluso Panamá, que creció 11% del 2021 con respecto al 2020. Sí. Pero Panamá, su economía del 2021 con respecto al 2019 decreció. No hubo crecimiento con respecto al 2019, que es el que debe ser el elemento de referencia. No fue el caso nuestro. Entonces, eso está originando que la crisis económica te genera tensión social y pone a la gente en una situación de lo que llama tensión estructural. Y dificulta la existencia vital de esos seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Si no vamos a la raíz, que son los factores sociales, República Dominicana, al mismo tiempo que es la 9ª economía del mundo, que 55 años con crecimiento económico, sin embargo, con un índice de desarrollo humano menor que Costa Rica, con una mortalidad materna de un país africano. Sí. República Dominicana es de los países que menos inversión social hace en América Latina, hay que decirlo. Y eso es lo que genera tales niveles de desigualdad. Exacto. Con el agravamiento ahora de las redes sociales que invaden la vida de la gente, mostrándole un consumismo que la gente no puede sostener. Que no puede, entonces eso te genera tensión. Entonces, los que dirigen el país, los que lo han dirigido en los últimos 20 años, le pagan a esos influyentes de lo que no debe ser para que vendan las realizaciones del gobierno. ¿Usted me está entendiendo? Sí, es que... Entonces le critican al muchachito que agarró la Megadiva, que sale en un Mercedes-Benz que ella se compró, con una cartera Louis Vuitton que cuesta lo que le representaría la comida de 2 años a una familia de esas, y el gobierno la pone para vender la política pública a esos pobres que no tienen ni qué pensar. Sí, porque son influyentes, pero no son referentes. Exacto. Entonces aquí se está imponiendo una subcultura por decirlo así, de cuasi degradante, por encima de lo que deben ser las normas. Pero ¿qué ocurre también? Aquí hay una contradicción muy grande. Aquí hay
un país pequeño, con 48.000 kilómetros cuadrados. 48.738 Sin embargo, kilómetros. hay 4 ciudadanos distintos en un mismo territorio. Hay de primera, como lo definió Si ustedes, Juan yo Bosch. lo invito a que entren, o Pedro que me mande el correo, yo se lo mando. Salió el informe preliminar de encuesta en hogar. Cuando tú ves eso, tú te das cuenta que nosotros estamos en presencia de una sociedad preindustrial, precapitalista, comienzo del siglo XIX. Cándido, ¿cómo va a ser? El 46% de los dominicanos no tienen agua en sus hogares, dentro de sus hogares. Cuando tú mides el mapa por provincia, te va a decir que en Pedernales llega a promedio por día 6 horas al día le llega agua. Que el 47% de los dominicanos recibe agua 2 y 3 días y no las 24 horas. Y que solamente el 22% de los dominicanos, porque tenemos tinaco y porque tenemos cisterna, tenemos agua 24 horas. No por los mecanismos institucionales. Inversión social. La inversión social. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay menos inversión social, la situación de las escuelas, la situación de la brecha se amplía. Los muchachos no tienen acceso a una guardería, las madres no tienen... O sea, se ha perdido la orientación sobre la... que se avanzó. No, hombre, no, eso se perdió todo, eso se jodió todo, está todo en el suelo en este Entonces, momento. miren, por ejemplo, ¿Dónde República están los CAI, Dominicana, las cosas? Todo eso se fue a la calle. solo 49.3 de la gente que ingresa a la escuela primaria, básico, preescolar, termina el bachillerato. Eso es grave. La deserción. Y en los pobres, los pobres del quintil 1, solo un 28 de 100 termina el bachillerato. Yo era pobre. Yo nací en Villajuana. Ahora, hubo una evolución en la movilidad social intergeneracional. Correcto. Sí. Ahora se está haciendo difícil. Ahora esa persona nació en Capotillo y per século seculorum se va a quedar. ¿Se va a quedar ahí? En una sociedad donde no hay movilidad social vertical, eso te indica que es una sociedad tradicional. Y que aquel que nació pobre se va a quedar pobre todo el tiempo. Eso significa que muchos van a decir, pero ¿para qué yo voy a estudiar si yo todo el tiempo... Si mi destino es este. Si mi destino es este. ¿Ves? Es como Entonces, se ha reeditado la esclavitud y indirectamente. aquí tenemos, para que ustedes entiendan cuál es el peligro de la sociedad, aquí tenemos que solo el 85% de los que van a la escuela terminan la primaria. Sí. Eso quiere decir que hay un 15% que no termina. La primaria. Pero hay un La 5%. primaria. Hay un 5% que ninguno, es decir, que no saben leer ni escribir. Súmale que esos son 20. ¿Cómo tú generas un desarrollo sostenible en un país con capital humano que no sabe leer ni escribir? No hay capital humano. No hay capital humano, muy bien. En la era de la información y del conocimiento. Yo le No se está pregunto, construyendo. Entonces, capital si tú miras en el panorama, sin querer tener una bola de cristal, si las tendencias socioeconómicas de República Y Dominicana... ustedes los académicos no tienen una cuótica y de responsabilidad, porque yo le voy a decir una cosa, yo veo una gran cantidad de extranjeros en el país ejerciendo carreras, posiciones ejecutivas en empresas, porque aquí las universidades no están generando los profesionales en la materia, y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay que traer un ecuatoriano a dirigir como ejecutivo una vaina aquí cuando lo que más hay aquí es gente... Lo que ocurre es... Dicen los empresarios que no están generando, las universidades no están generando los profesores. Tú puedes tener parte de verdad, pero no toda la verdad. Mira qué cosa. Los dominicanos, ese que ustedes llaman complejo de Guacanagariz, sociológicamente se llama xenocentrismo. ¿Qué es el xenocentrismo? Cuando tú consideras todo lo extraño, todo lo extranjero mejor que tú. Lo que ocurre es que... Eso es una debilidad dominicana. Muy fuerte. Sí. Aquí viene una gente, te habla raro, de color, es blanco y ya tiene entrada en cualquier empresa. Okay. Y eso no debe ser. Y si tiene los ojos verdes, hasta los perros. Exacto, ¿me entiendes? Esa es la realidad social de República Dominicana. ¿Qué ocurre? Y yo lo digo con mucha propiedad. Por ejemplo, yo tengo un hijo que se graduó con honores. Ese hijo mío habla inglés, francés y portugués. Con una maestría en Europa. Pero aquí no consigue trabajo. Mi hijo duró 1 año y medio sin empleo. Yo tuve que ir a hablar con un amigo. Y si ¿Tú sabes cuánto le estaban ofreciendo? 30.000 pesos. Yo tengo un amigo que está en la misma situación. No, yo estoy en esa situación. Mi hija estudió en la Universidad de Ítaca, en Nueva York. Mi hija estudió en Pucamaima, hizo maestría en Pucamaima. Tiene
no hay un curso que se haya dado que no maneje, es una emprendedora carta cabal. Ajá. Cuando va a las entrevistas de trabajo, cuando no es que está Sobrecalificada. Exacto. Es que el salario que ofrecen, yo le digo, no, mi amor, porque quédate aquí en la oficina, porque Exacto. lo vamos a gastar en gasolina. ¿Tú sabes cuánto es el promedio salarial en el sector privado en Eso República por una fuga de Dominicana? cerebro, 28.000 pesos. 28.000 pesos. Incluso la administración pública es 32.500. Está pagando mejor promedio que el sector privado. ¿Qué te indica eso? Que una sociedad tradicional. ¿Cuánto es el ingreso per cápita del dominicano en Estados Unidos actualmente? Está en $25.000. Y ya le dije a ustedes que aquí es $8.332. En Puerto Rico, que han tenido 3 crisis profundísimas desde el huracán, acuérdense. No, ¿Por qué el viene dominicano se arrastrando. quiere ir a Puerto Rico en medio de una crisis? Porque aquí la cosa está mala. Porque allá te gana en un día lo que un $100 obrero se gana en un mes. En un mes, Así es. $100. gana un Gracias, obrero. profesor. No, yo tengo una pregunta final. ¿Usted cree que toda esta situación de violencia, de inseguridad, de desempleo, pudiera en el futuro cercano producir estallidos sociales de alta envergadura en el país? Mira, los elementos objetivos están ahí. Ay, padre. Ahora, acuérdate que los marxistas llamábamos la subjetividad, el elemento de la subjetividad. Ahora bien, la República Dominicana necesita urgente un nuevo contrato social y que la élite política Lo entienda. piense en 7 o 10 elementos cardinales, fundamentales, nodales, que nos pongamos de acuerdo en lo que se llama una agenda país. Que independientemente de que el caballero sea reformista, usted sea PLDista y yo sea pacoredo, sabemos que esa agenda tenemos que asumirla, so pena de que la sociedad se va va a haber No una va a sacar a disolución, todos. nos va a sacar a todos, todos. nos va a sacar a todos. ¿Me entiendes? Correcto. Brillante. Y esa es la visión que tenemos que tener. Profesor, gracias. Gracias por esta conversación. Esto no es una entrevista. No, esto fue una escuela. Aquí nos dieron cátedra. Una cátedra. Hoy. Cándido Mercedes. Pero dile riéndote porque entonces... No, una cátedra fue que nos Es el dieron. personaje, usted sabe. Nos dieron cátedra hoy. Y él lo asumió en la persona. Aquí se aprendió hoy. Así es. Sí. Gracias Y al algunos profesor. amigos que tomen papel y lápiz y un pupitre también. Sí, siempre lo hacen. Gracias al profesor Cándido Mercedes, gracias al patrón, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana estarán Sheila y Virginia Pérez aquí. No se pierdan Yo ese vengo, contenido yo vengo. de mañana. Feliz resto del día.